vida, la muerte y condición humana desde una mirada profunda y reflexiva. La obra que analizaremos se titula Más allá de la vida y la muerte, de César Vallejo. A lo largo del video desarrollaremos una breve biografía de César Vallejo, la descripción de escenas que se relacionan con las situaciones presentadas en la obra, la explicación de nuestra problemática planteada y su vínculo con la ODS 16, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. Una entrevista que complementará nuestra reflexión, la presentación de una infografía y una historieta elaboradas para profundizar en el mensaje de la obra. Te invito a acompañarnos en este recorrido literario y reflexivo para descubrir cómo la lectura nos ayuda a mirar más allá de lo evidente. Vamos a empezar. Buenas tardes, mi nombre es Luciana Samara Lora Tapia. Antes de hablar de fechas y de datos, quiero que pensemos en algo más profundo. ¿Qué tan fuerte debe ser una vida para convertir el dolor en arte? ¿Quién es el poeta capaz de escribir desde la herida, desde la injusticia, pero también desde una compasión por el ser humano? Ese poeta es César Vallejo, una de las voces más intensas y originales que ha tenido el Perú. Por eso, quiero compartirles los momentos claves de su vida, no solo como información, sino que es una forma de que puedan entender por qué su obra sigue emocionando y transformando a quienes la leen. César Vallejo nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, un pequeño pueblo andino de La Libertad. Creció en un hogar humilde, marcado por la espiritualidad y las tradiciones del mundo andino. En 1913 se trasladó a Trujillo, donde ingresó a la Universidad Nacional de Trujillo para estudiar letras y derechos. En 1919 publicó su primer poemario Los Heraldos Negros, una obra que revelaba su profunda preocupación por el sufrimiento humano. En 1920 fue injustamente encarcelado, experiencia que identificó mucho en su visión crítica frente a la injusticia social. Esta vivencia influyó mucho indirectamente en su obra Trilce, 1922, considerada una de las propuestas poéticas más audaces e innovadoras de la lengua española. Vallejo viajó a París en 1923, ciudad donde residió hasta su fallecimiento el 15 de abril de 1938, un Viernes Santo. En sus últimos años escribió algunos de sus libros más importantes, complejos, Poemas Humanos y España, parte de mi este Galicia. Textos que combinan el dolor, esperanza y una profunda fe en la dignidad humana. Hablar de César Vallejo es hablar de un autor que convirtió sus vivencias personales y su sensibilidad social en una expresión poética auténtica, conmovedora y revolucionaria. Muchas gracias. ¿Te has preguntado si es posible confundir lo real con lo imaginario tras la muerte de un ser querido? Bueno, esto lo narra César Vallejo en el cuento titulado Más allá de la vida y la muerte. Este cuento inicia con el protagonista regresando a su pueblo natal, Santiago de Chuco, tras varios años y por la reciente muerte de su madre. Por la carretera, el protagonista revive momentos nostálgicos que pasó con su madre ya fallecida, y cuando llega al pueblo se reencuentra con su hermano Ángel y juntos reviven la ausencia maternal. Ya llegando a la hacienda familiar, ve a su madre ahí viva, y su madre lo abraza a él como si él fuese el fallecido y le dice: «Pero hijo de mi corazón, ¿tú eres el hijo muerto al que viene el ataúd?». Y él se queda confundido y le responde: «Sí te veo, te palpo, pero no creo», y se ríe con todas sus fuerzas. Es tan interesante este cuento ya que ocurre lo imposible y rompe la lógica. El protagonista se sumerge a borrar lo irreal y lo sobrenatural. Bueno, en el cuento Más allá de la vida y la muerte, César Vallejo nos revela con una voz profunda y dolorosa 3 momentos clave en los que enfrenta la desigualdad, la discriminación y el abuso de poder. La primera escena ocurre cuando es detenido injustamente por la Guardia Civil. Sin explicación alguna, los agentes lo golpean y lo arrastran como si fuese un criminal. En este momento vemos cómo las autoridades se imponen brutalmente sobre él, dejándolo indefenso frente a un sistema que castiga sin pruebas. Es el reflejo de una sociedad donde la ley no siempre protege, sino que a veces oprime. La segunda escena se desarrolla dentro de la cárcel. Allí Vallejo es tratado con frialdad y desprecio. Sus palabras no importan, su inocencia no es escuchada. Los guardias lo miran como si ya estuviera condenado,
como si su origen humilde fuese suficiente para negar su dignidad. Es una muestra clara de cómo la discriminación se vuelve parte de las instituciones, convirtiendo la justicia en un mecanismo de humillación. Finalmente, la tercera escena aparece cuando la propia sociedad lo juzga sin conocer la verdad. Rumores, comentarios y prejuicios caen sobre él como una sombra. La gente lo mira con desconfianza, lo señala, lo condena, sin haberlo escuchado. Esta presión social se convierte en otro tipo de abuso, el que marca, hiere y excluye. En estas tres escenas, Vallejo no solo cuenta su experiencia personal, sino que expone la crudeza de un sistema que, más allá de la vida y la muerte, sigue reproduciendo desigualdades y violencia. Yo hablaré de un tema actual de la obra Más allá de la vida de César Vallejo. En 2024, después de intensas lluvias e inundaciones en la selva peruana, varias personas quedaron desaparecidas. Entre ellos estaba un joven de 17 años. Los rescatistas aseguraron que ya no había posibilidad de sobrevivencia. Sin embargo, su madre mantuvo la esperanza de encontrarlo con vida, porque ella lo sentía cerca. Ella soñaba con él. Mientras la ciencia afirmaba la muerte, la madre seguía guiada por la fe y por el amor que tenía a su hijo. La sociedad, en cambio, observaba con superficialidad. Algunos criticaban su esperanza y otros comentaban el caso como si fuera un espectáculo. Este hecho refleja los mismos temas del cuento de César Vallejo, Más allá de la vida y la muerte. Bueno, profesor, como primera pregunta, cuando una persona pierde a alguien importante, ¿cree usted que la razón es suficiente para explicar lo que siente? No, la razón es insuficiente. Después, si no hubiera esa razón, hubiera aceptado que estaba muerta y que su viaje era solo físico. Sin embargo, lo que se siente y experimenta, tanto el abrazo, la voz, la presencia, pertenece a que la razón no puede. Bueno, profesor, como primera pregunta, cuando una persona pierde a alguien, como segunda pregunta, en situaciones de dolor, muchas personas recurren a la fe para encontrar consuelo. ¿Por qué cree usted que la fe se vuelve más fuerte que la lógica en esos momentos? Sencillamente porque la lógica ofrece un final cerrado, mientras que la fe ofrece una continuidad. Más allá de la vida y la muerte, la lógica de al protagonista nunca más la verás. Esa es la verdad insoportable que lleva justamente a la desesperación. La fe, entendida aquí como la creencia profunda del vínculo que trasciende la materia, no se vuelve más fuerte por una necesidad de supervivencia espiritual. Okay. Bueno, tercera pregunta, ¿considera que la fe y la razón pueden convivir o necesariamente entran en un conflicto? Bueno, en el universo de Vallejo a menudo hay conflicto, ¿no? Y para vivir de verdad, la razón debe ceder ante la fe o la intuición. En el cuento hay una tensión constante. El narrador sabe en algún rincón de su mente racional la realidad de los hechos. Pero para que ocurra el milagro del reencuentro, la razón debe ser derrotada. Bueno, tercera pregunta. Yo voy a hablar sobre la infografía de Más allá de la vida y la muerte. ¿Quién es el autor? El autor es César Vallejo, un destacado poeta peruano reconocido por su compromiso social y humano. Nació en Santiago de Chuco, Perú. Vivió un tiempo de agitación política en su país y en Europa, donde residió su obra más famosa, Trilce, en 1922. Vallejo dejó una marcada influencia en la poesía hispanoamericana y su legado continúa siendo relevante en la actualidad. En Inspiración, Vallejo mezcla lo real de modo que el lector termine involucrándose en lo que ocurre con el personaje principal en Más allá de la vida y la muerte. El personaje experimenta espanto y horror al sentir la presencia de su madre. ¿De qué trata?
Más allá de la vida y la muerte, nos cuenta de una manera misteriosa y aterradora los sucesos en la sierra peruana, de una persona que acaba de presenciar la muerte de su madre y de cómo esto la lleva a un viaje de fantasía y terror. En conclusión, en Más allá de la vida y la muerte, Vallejo recrea un espacio sombrío y aterrador en sus relatos, explorando la muerte, el miedo y la sensibilidad. El protagonista experimenta una mezcla de espanto y curiosidad ante el espíritu de su madre. Gracias. Yo hablaré sobre la historieta. Tras intensas lluvias e inundaciones, un joven de 17 años desapareció. Por otro lado, vemos a la madre que decía que ella seguía con esperanza de encontrar a su hijo con vida, que ella lo sentía, que ella había soñado anoche con él, mientras que los rescatistas decían que había menos probabilidades de encontrarlo con vida. Ella aún así seguía con esperanza de encontrar a su hijo, porque ella decía que lo sentía, mientras que la sociedad criticaba la esperanza de la señora y decía con negatividad que no le iba a encontrar. La señora, tras críticas y negatividad, aún seguía creyendo, aún tenía fe, aún tenía esperanza de encontrar a su hijo con vida. Bueno, cerramos este video con una conclusión y una reflexión. Lo analizado permite comprender que más allá de la vida y la muerte, no solo es una aproximación al legado literario de César Vallejo, sino también una exploración profunda del ser humano. Frente a la existencia, la frase "la fe es creer en lo que no ves y la razón es ver más allá de lo que no crees" resume el punto de encuentro entre sentimiento y pensamiento, un eje que también atraviesa la obra de Vallejo. Su vida, marcada por el dolor, injusticia y sensibilidad humana, dialoga de manera directa con las escenas y situaciones expuestas en el proyecto, permitiendo apreciar cómo la experiencia personal, la condición humana y la trascendencia se entrelazan para dar lugar a una visión más amplia de la vida, el sufrimiento y la esperanza. Reflexión: al revisar la vida de Vallejo, las situaciones que evocan su obra, surge la idea de que cada ser humano camina entre lo visible y lo invisible, entre la dureza de la realidad y la necesidad de creer en algo más grande. La razón nos ayuda a interpretar el mundo, pero la fe, no necesariamente religiosa, sino humana, nos sostiene en los momentos donde la lógica no alcanza. Vallejo nos recuerda que incluso en medio del dolor existe un llamado a trascender, a mirar con compasión y con profundidad. Reflexionar sobre esto nos invita a preguntarnos: ¿qué parte de nuestra vida entendemos como la mente y cuál con el corazón?